Gloria al Señor, sean todos muy bienvenidos a este tiempo de predicación de la palabra del Señor. Muy contento de poder tener este privilegio que Dios me da de predicar su palabra, de ser un mensajero de la verdad, de poder escudriñar las Escrituras y traer un mensaje de parte de Dios para su pueblo. Y hoy el mensaje que el Señor me ha regalado para mi vida y para todos ustedes tiene un título y es como la continuación del mensaje pasado. Y el título de este mensaje es Gracia, el regalo de Dios para que aprendamos a caminar con Él. Gracia, el regalo de Dios para que aprendamos a caminar con Él. ¿Amén? Muy bien. Tienen entonces todos sus Biblias. Vamos entonces a comenzar. Damos la bienvenida a nuestros hermanos, muy contentos de tener acá en casa. Tenemos aquí congregándose hoy con nosotros, reunidos. Tenemos a la familia Pena, tenemos a la familia Talero. Estamos muy contentos. El domingo pasado tuvimos también más visitas y siempre esperando que Dios nos conceda ese regalo maravilloso de poderlos ver a todos, de poderlos saludar, de poder orar por ustedes. Damos un saludo muy especial a nuestros hermanos allá en London. Me está saludando Sammy, se encuentran allá reunidos los hermanos, Juanito, mi hermana Sujei, mi hermana Jenny, con Juan Diego y Valeria. Bueno, estamos muy contentos. Allá en Montreal mi hermana Antonieta, en Colombia también nos ven. Y bueno, desde donde sea que nos estén viendo, le doy gracias a Dios por sus vidas y espero que este mensaje realmente llegue del corazón de Dios a su corazón y que les sirva a usted para levantarse, para tomar fuerzas nuevas y seguir adelante en este camino precioso que Dios nos ha llamado. Vamos entonces a orar y ponemos la palabra en las manos del Señor. ¿Amén? Me ayudan ustedes a orar, ¿verdad? Vamos a orar de corazón. Señor Dios Todopoderoso, te damos honor y gloria. Y en esta tarde preciosa que nos has dado, nos humillamos ante ti. Te damos gracias por tu amor inmerecido, Señor. Te damos gracias por este regalo que nos has dado de la salvación a través de la fe en tu Hijo Jesucristo, porque un día nos diste tu Espíritu para arrepentirnos de nuestros pecados, dejar esa mala vida que nos llevaba a la destrucción y alcanzar, Señor, las promesas que tienes de reposo, de descanso, de perdón, de limpieza, de sanidad, para que podamos, Señor, caminar contigo, Dios. Hoy yo muy feliz, Señor, muy honrado por ti, de ser tu mensajero, lo cual no merezco y por lo cual pido que me santifiques, mi Señor. Que no sea nada de mi corazón, ni de mi alma, ni de mi mente, Señor. Que no venga nada, Señor, de espíritus de error ni de confusión, sino que lo que hoy se hable sea en verdad, sea en luz, sea en amor, Señor, porque tú eres amor y quieres, Señor, edificarnos y que crezcamos en tu amor, Señor, que cubre multitud de pecados. Tu amor, Señor, que es verdadero y que echa fuera el temor, Señor. Gracias, maravilloso Dios. Háblanos y prepáranos, Señor, para lo que viene. En Cristo Jesús te damos todo el honor a ti, Señor. Amén y amén. Bueno, para esta palabra hay muchísima Biblia que leer. Les voy a tener que dejar tarea de lectura para que se pueda comprender todo este mensaje bien. Pero vamos a empezar rápidamente en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Y allí vamos a escuchar las palabras del primer mártir de la iglesia cristiana. El primer mártir de la iglesia cristiana, ¿cómo se llamó? No, pues la pastora sabe, pero los hermanos, ¿cómo se llamó el primer mártir de la iglesia cristiana? Esteban, muy bien, muy bien. Entonces Esteban está siendo acusado por los religiosos, por los fariseos, y se levanta lleno del Espíritu Santo y da este discurso impresionante.
impresionante. Así es que vamos a escuchar de las palabras de Esteban una historia que nos va a llevar hacia la gracia, entender qué es la gracia y cómo Dios nos dio este favor divino para que aprendamos a caminar con Él. Ese es el título del mensaje del día de hoy, gracia, aprendiendo, regalo de Dios para caminar con Él. Muy bien, Hechos, me fui para el libro de Hebreos, de razón no encontraba el texto. Hechos capítulo 7, y vamos a leer, no lo vamos a leer completo del 2 al 15, sino vamos a leer solo una partecita. Dice en el versículo 8, dice, y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, repita conmigo, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Pero Dios estaba con él. Y dice, y le libró de todas sus tribulaciones. ¿Cuántos dicen amén? Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Amén. Entonces vamos a aprender hoy sobre la gracia y su aplicación, porque pues el domingo pasado estuvimos hablando sobre la gracia, dimos algunas definiciones y cómo la gracia de Dios es una persona, es Cristo mismo, es el Espíritu Santo que hoy camina con nosotros. Y como en gran resumen del mensaje del domingo pasado, y yo los quiero animar a que lo repitan nuevamente, porque tiene un mensaje muy lindo allí. El gran resumen de ese mensaje era que nosotros tengamos la humildad en el corazón de reconocer nuestra necesidad que tenemos de Dios. Que nos humillemos, reconozcamos nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas, nos apartemos de lo que tengamos que dejar ya y que abracemos a Cristo y caminemos con el Espíritu Santo cada día. Esa es la verdadera gracia y es un pacto que nos lleva al cielo. Amén. Y todos los beneficios, todas las bendiciones, todo ese paquete de prosperidad que viene, que les expliqué que era como una maleta llena de regalos, todo eso lo vamos a tener día tras día, únicamente caminando con la persona del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ese era como el gran mensaje que quedaba de fondo. En cuanto a la gracia, definí la palabra gracia en el hebreo, pero no la definí en el griego, que nos da como una idea también muy bella de lo que los apóstoles especialmente quisieron decir que era la gracia, porque vimos que la gracia estaba en Cristo, lleno de gracia y de verdad, que Cristo mismo era la personificación de esa gracia, amén, que Cristo era la materialización del deseo del corazón de Dios de salvar a su pueblo, de salvar a la humanidad. Pero ¿qué es la gracia en términos prácticos para nosotros, que podamos aplicar la gracia en nuestra vida? Bueno, el término griego para gracia, charis, es el término griego para gracia, significa misericordia, significa favor divino, significa buena voluntad. También representa todo aquello que da gozo. También la palabra charis para gracia significa don gratuito. Y debemos entender que la gracia es simplemente eso, un regalo de Dios. Amén. Esa es la gracia. Ahora, estamos empezando aquí el mensaje del día de hoy con la historia de José, a quien Dios le dio gracia. ¿Por qué razón? Porque en estos mensajes, en el mensaje del domingo pasado, en el mensaje del día de hoy, son temas que son un poquito más avanzados, un poquito más de madurez espiritual. Y cuando Dios los habló a mi corazón, me los puso el Señor para que yo
los prediquera, los trajera como una predicación, un mensaje, yo no quise ir a la teología, lo cual es el camino más fácil. El camino más fácil siempre para un mensaje, para un estudio bíblico, es la teología. ¿Qué significa la teología? Lo que otros hombres ya estudiaron. Entonces va uno a los libros, va uno a otras predicaciones, a otros estudios bíblicos, y trae todo eso y lo acomoda, lo organiza de tal manera que el pueblo, la congregación lo pueda entender. Pero Dios no me permitió hacer eso. Lo que Dios me puso en el corazón fue hablar lo que yo he vivido y lo que yo he aprendido caminando con Dios a través de su palabra y en mi propia experiencia de vida. Amén. Diferente a lo que otros me enseñaron. Entonces, este mensaje es igual. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hablar de José hoy y lo voy a meter en la historia de la gracia? Porque cuando el Señor me habló de la gracia hace ya varias semanas para que yo predicara, yo comencé a orar y le preguntaba y hablaba con Dios y le decía, yo creo que la gracia es esto y esto y esto y esto. Y el Señor sentía como me respondía, lo cual es una parte muy linda. Cuando uno se humilla y se hace chiquito ante Dios y le dice, ¿me puedes responder si estoy bien o mal en esto? Y uno logra un momento de quietud, un momento de calma, un momento de paz y busca el corazón de Dios y espera pacientemente a que Dios le responda. Dios habla y eso fue lo que me pasó. Me empezó Dios a hablar y a responder y a poner estas cosas y había cosas que yo no entendía y escuché el Señor en mi corazón diciéndome, José. Y dije, claro, José es un ejemplo maravilloso de la gracia de Dios. Entonces me fui a estudiar la historia de José y es el mensaje del día de hoy, que es un mensaje mucho más amplio. No creo que lo alcance a dar todo, pero voy a hacer mi esfuerzo por hablarlo lo más importante. Entonces, nos vamos a ir para el libro de Génesis, capítulo 37. Génesis capítulo 37. Y la tarea que les quiero dejar para los que realmente quieran aprender más sobre la gracia, la tarea que yo les voy a dejar para esta semana va a ser leer Génesis del capítulo 37 hasta el capítulo 50. Génesis capítulo 37 al capítulo 50. La historia de José se encuentra en la palabra de Dios desde Génesis capítulo 30. Es realmente del capítulo 30 al capítulo 50. Pero en detalle la historia de José se encuentra a partir del capítulo 37. Y bueno, ¿quién fue José? ¿Quién fue José? El hijo de Jacob. ¿Quién fue José, María Fernanda? Llegó a ser gobernador de Egipto. ¿Quién fue José? Uno de los 12 patriarcas. ¿Quién fue José? ¿Qué más me dicen ustedes de José? Tienen que estar tranquilos porque el único que sale grabado soy yo, así es que ustedes pueden estar tranquilos. ¿Quién fue José? El hijo consentido de Jacob. Y muchas cosas tenemos que decir de la historia de José, porque la historia de José es una de las historias más conocidas en el cristianismo, ¿verdad? Y aún fuera del cristianismo, la historia de José es una de las más conocidas. Muchas cosas que decir de José. Hoy vamos a mirar aspectos importantes de la gracia de Dios en José para que nosotros aprendamos a caminar con Dios. Amén. El segundo después de Faraón, dice mi hermana Antonieta, vendido por sus hermanos. Muy bien, hay muchas cosas que podemos hablar de José. Hoy vamos a compartir puntos importantes y cosas que Dios me enseñó también las voy a hablar en este mensaje, cosas que Dios mismo me estuvo a mí
hablando. Entonces, en cuanto a José, miren cómo comienza su introducción en el capítulo 37. Capítulo 37, vamos a leer del versículo 1 al 4, dice la palabra de Dios: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Bueno, allí vamos a empezar a ver qué es la gracia. José, en términos familiares, tenía la gracia de su padre. Amén. José era el hombre, el hijo favorito de su papá, y como hijo favorito recibió una túnica de colores, lo cual desató aún muchísimo más la envidia de sus hermanos. Dice el versículo 4: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Y dice, y no podían hablarle pacíficamente. Bueno, la gracia en este primer momento en cuanto a la vida familiar de José, la gracia que le trajo el favoritismo de su papá, lo puso en una posición desfavorable con sus hermanos. Ya vimos a través de las palabras de Esteban cómo en el pueblo judío fue reconocida la envidia como el motivo para que hicieran vender a José a Egipto. Y en términos, digamos, bíblicos, nosotros tenemos también que aprender que hay regalos que Dios da, que para nosotros, que somos los que recibimos el regalo, nos traen realmente la bendición, nos hacen prosperar personalmente, pero que al mismo tiempo puede traer dificultad y puede traer una aflicción junto con la bendición. Entonces, José es favorito de su papá, pero aborrecido aún más de sus hermanos. Amén. En términos nuestros, porque vamos a ir al texto y a nuestra vida, al texto y al cristianismo. En términos nuestros, tenemos el favoritismo, la elección, la gracia, el regalo divino de Dios sobre nuestras vidas, que se manifiesta muchas veces en bendiciones físicas, materiales, que se manifiesta en un éxito en lo que hacemos, en prosperidad, en un buen hogar, en una buena familia, en salud, en que como en la vida de José, lo que hacemos, Dios lo prospera y lo multiplica, y nosotros disfrutamos de esos beneficios. Sin embargo, al mismo tiempo, tenemos que enfrentar las dificultades, las enemistades, la envidia de la gente que ve cómo prosperamos. Es inevitable. Amén. Entonces, la gracia es el regalo de Dios que nos favorece, pero al mismo tiempo nos va a traer a nosotros en nuestra vida también oposición, dificultad. O sea, va a venir con un precio. Lo quiero explicar. No que la gracia la tengamos que comprar, porque es un regalo de Dios. Pero el tener la gracia con nosotros, el continuar con la gracia, nos va a costar a nosotros enemistades, rechazos, señalamientos. Va a haber una dificultad. Y esa dificultad es favorable, es buena. Porque cuando nosotros tenemos oposición, eso nos sirve para mejorar nuestro carácter, que fue lo que Dios usó en la vida de José. Y bueno, vamos a seguir allí aprendiendo. Ahora, la idea de este mensaje es que nosotros aprendamos de la vida de un hombre tan especial como José, no solo sus aciertos, sino también sus errores. Porque si aprendemos sus errores, vamos a poder identificar cómo nosotros podemos estar fallando en áreas en nosotros para corregirlas. Amén. Corregirlas. Recuerden que la idea de Dios es siempre irnos llevando de gloria en gloria, irnos siempre levantando más y más y más, y otro escalón, hijo, otro nivel. Quiero santificarte un poquito más, quiero llevarte más allá. Amén. Siempre Dios nos quiere llevar hacia adelante. Hacia adelante. ¿Cuál es la meta? La meta es Cristo. La meta es llegar a ser como Jesús.
Esa es nuestra meta como cristianos. Bueno, un gran error que cometió José, y yo sé que a muchos nos va a sonar familiar, es que José sabía que la gracia estaba sobre él. Él sabía que era el favorito de su padre. Él sabía también que Dios tenía un plan con su vida. Él fue un muchacho inteligente espiritualmente, entendido en lo espiritual. Pero el muchacho era pequeño, era inmaduro. Dice el versículo 5, y soñó José un sueño, recuerde que tenía 17 años, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Qué pasa en este momento? José, y lo voy a mostrar en los capítulos finales de Génesis, José sufría de orgullo. Bueno, es apenas un muchacho, tiene 17 años, es entendible que sea un muchacho engreído, que sea un muchacho que se ha levantado por encima de sus hermanos, su papá lo ha favorecido, tiene una túnica de colores, pero el orgullo que había en él no era algo bueno. Él necesitaba ser tratado, necesitaba ser corregido en su orgullo, porque ese orgullo solo le iba a traer problemas. Y en este caso, el muchacho usa la gracia de Dios, usa el favor de su padre, el favoritismo de su papá, para ponerse por encima, él mismo ponerse por encima de sus hermanos. Y usa la gracia como escudo, como que fuera en sus propias fuerzas. Él dice, es que miren a donde Dios me quiere llevar, me dio un sueño. Y les cuenta el sueño, y en el sueño era muy claro que simplemente el manojo de él estaba hermoso, grande, y todos los de sus hermanos se postraban ante él, y wow, una cosa terrible. El papá escucha el sueño, se queda meditando, ve la situación, y Jacob como hombre sabio, como un hombre que había caminado con Dios, porque Jacob se encontró con Cristo en varias oportunidades, amén. Jacob es el portador del pacto, y eso tiene una profundidad tremenda. Ahorita vamos a hablar de eso al final, para que entendamos que hay una gran diferencia entre una bendición y caminar con Dios. Hay una diferencia del cielo a la tierra entre yo tener la bendición de Dios a yo caminar con Dios. Muchos cristianos hoy se esfuerzan y luchan mucho por alcanzar las bendiciones de Dios, pero muy pocos cristianos hoy se esfuerzan por caminar con Dios. ¿Y se puede tener la bendición de Dios sin caminar con Dios? Sí se puede tener. Sí se puede tener. Se puede tener. Lo espiritual y el reino de Dios tiene una matemática, que si yo aplico fórmulas en el reino de los cielos, voy a alcanzar bendiciones que Dios me va a dar por cosas que estoy haciendo. Ejemplo, el íntegro. El hombre que es íntegro en toda su vida va a tener la recompensa de su integridad. Amén. Pero a pesar de que sea íntegro y de que sea correcto, eso no significa que esté caminando con Dios. ¿Se entiende eso? Entonces, José tenía ese orgullito por ahí guardado. Bueno, era muchacho, era pequeño, su papá lo observaba, pero viene un segundo sueño y José vuelve y saca su sueño para refregárselo a sus hermanos. Y en ese segundo sueño ya Dios le estaba dando la aproximación del plan de Dios con Israel, o sea, ya como nación. Y en ese plan, hasta el papá y la mamá, todos se postraban ante José, porque José se había convertido en instrumento de salvación en ese sueño. Pero el muchacho es pequeño, el muchacho es inmaduro, no lo entiende, y cuando lo habla, sale ese tufillo de orgullo: yo soy, Dios me llamó, Dios va a hacer esto conmigo. Y su papá se enoja. Dice aquí la palabra que cuando en el versículo 10 dice, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió. Dese cuenta ya como Jacob dice,
Aquí hay algo que no está bien en el muchacho. Dios le está hablando, Dios lo escogió, es mi favorito, pero Jacob no era tonto. Jacob sabía que el muchacho necesitaba corrección. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿cuántos dan gloria a Dios por la corrección? Necesitamos la corrección. Amén. Necesitamos la corrección de Dios. Entonces él lo reprende. Y vuelve y repite en el versículo 11, y sus hermanos le tenían envidia. La situación se había salido ya de las manos de Jacob. Dice el versículo 11 que Jacob intermediaba entre esa envidia, esa ira, esa rabia que le tenían los hermanos y José para protegerlo. Pero eso tarde o temprano iba a desencadenar en algo malo. Y así fue. Los hermanos deciden, toman ya la decisión, hay una confabulación. O sea, se reúnen todos los hermanos y se ponen de acuerdo en matarlo. Recuerden que la envidia fue uno de los primeros pecados. Bueno, de hecho fue el primer pecado en la raza humana que hizo que se derramara sangre inocente. Fue por envidia que Caín mató a su hermano Abel. Amén. Entonces la envidia es un sentimiento satánico. Pero la envidia es apenas una semilla. Y eso tenemos que... Por eso el cristiano está continuamente purificando su corazón. El cristiano, ¿cómo vive la vida? Bueno, el cristiano tiene tiempos de oración, tiene tiempos de meditación de la palabra, tiene tiempos en su trabajo, en su familia, en el carro, en la calle, en donde va siempre meditando lo que hace, lo que Dios le dice, hacia donde Dios lo está llevando, y le está preguntando a Dios continuamente, ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi corazón? Y Dios le va mostrando, mira, en tu corazón hay esto, hay esto, hay esto. Y el cristiano comienza a hacer oraciones de renuncia en su corazón. Señor, he identificado que en mi vida hay afán, he identificado que en mi vida hay distracciones, he identificado que soy irascible, que soy sensible, que soy envidioso, que me ofusco y no me pasa rápidamente, que soy rencoroso, que me cuesta perdonar. El cristiano continuamente está escuchando al Espíritu Santo que le menciona las cosas que hay en su corazón. Y el Espíritu Santo no nos la dice para acusarnos, para que nos sintamos así horribles. No, el cristiano que ama a Dios, que quiere agradar a Dios, escucha la voz del Espíritu Santo que le dice, hijo, tienes esto, hay que salir de eso, y hay que salir pronto. Porque ¿quién es el que nos liberta de esas cosas? ¿Nosotros mismos? No, es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos lleva a una oración de renuncia. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo nos lleva a orar, a buscar la libertad que Él da al ser honestos, al ser transparentes con Dios y con todo el mundo. Amén. Si yo con Dios soy transparente, ¿tengo algo que esconderle a la gente? Nada. Nada. Entonces, en la vida de este muchacho viene ya un momento que comienza a marcar su destino. El momento se acerca, se aproxima, y el momento va, ojo con esto, el momento no es enviado por Dios. Ojo a eso, porque el mismo apóstol Santiago nos dice que Dios no tienta con el mal a nadie, ni Dios puede ser tentado. Dios sabe de toda esta situación. Dios ha hecho una elección sobre José, porque de los 12 de Jacob, que continuaría la bendición, de los 12, el único que iba a servir en este plan de salvación de Dios iba a ser ¿quién? José. Era el único. Por eso Dios lo escoge. Por eso Dios lo prepara. Le da sueños, le habla, pero el muchacho en su inmadurez no sabe administrar los sueños. El muchacho en su inmadurez no sabe administrar la gracia de Dios. Él no sabe tener lo que Dios le ha dado en secreto. En eso el Espíritu Santo me estuvo tratando a mí. El Señor llamándome la atención porque me habla cosas y yo las hablo y yo las comparto. Y hay cosas que Dios le habla que son solo para uno. Amén. Pero hace parte de nuestra inmadurez, hace parte de que todos estamos creciendo, de que todos estamos aprendiendo cómo se camina con Dios.
Y Dios es paciente, pero si estamos dispuestos, Él nos va a hablar todo el tiempo. Todo el tiempo Él nos va a hablar. Y qué importante que le digamos, Señor, háblame, porque Él responde esa oración. Señor, háblame, te quiero escuchar. No un ejemplo, sino un testimonio para que ustedes se animen a buscar la voz de Dios. Un consejo. Si ustedes quieren escuchar la voz de Dios, no salgan corriendo de la oración. Si queremos realmente escuchar la voz de Dios, quedémonos allí orando, adorando a Dios, o en silencio, ahí donde estamos orando, en silencio, hasta que Dios nos hable. Eso va a hacer que Dios nos hable. Eso va a hacer que Él responda, porque Dios nunca responde en el afán. Dios no es el Dios del caos. ¿Recuerdan cómo le habló a Elías? Cuando Elías fue y se encerró en la cueva, y Elías dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida. ¿Cuándo le habló Dios? La presencia de Dios, ¿qué fue lo primero que trajo? Trajo un terremoto, trajo un fuego, trajo un viento tan terrible que hasta rompía las piedras. Pregunta, ¿todas esas manifestaciones y ese poder de Dios le dieron respuesta a Elías? Dice la palabra de Dios que vino un silbe. Después de todo esto, vino un silbo apacible y delicado, en el cual Dios le habló. Y Dios sigue hablando de la misma manera. Cuando reposamos el corazón, nos apartamos y le decimos, vengo aquí a encontrarme contigo. No voy a salir de acá hasta que no me hables. Y no como lo hace un niño con una pataleta, sino con humildad en el corazón, a decir, no sé qué hacer, quiero escucharte, háblame. Y allí en ese reposo Dios se va a manifestar. Amén. Volviendo a José, sus hermanos han decidido ya matarlo. Pero en el plan de la gracia, ¿se acuerdan que mencionábamos los regalos que uno sacaba de la maleta, que era la gracia? Muchos regalos. ¿Se acuerdan que había un regalo llamado redención? O sea, que Dios libera, que Dios paga el precio para que ya no seamos más esclavos. Hay otro regalo dentro de la gracia llamado la libertad, llamado también la propiciación, la sustitución. Bueno, dentro del plan de Dios que tenía con todo su pueblo y para preservar la vida, Dios coge y levanta a uno de sus hermanos, el hermano mayor, el primogénito, que precisamente había caído de la gracia de su padre, porque no había sabido administrar lo que le habían dado. ¿Se acuerdan de Rubén? ¿Cuál fue el pecado de Rubén? Alguien que no sea la pastora, que nos diga cuál fue el pecado de Rubén, el primer hijo de Jacob. Se acostó con una de las concubinas, una de las mujeres de su papá, y lo deshonró. Oiga, qué pecado tan terrible. Fue tan terrible que cuando ustedes lleguen a las... Jacob está muriendo y le está dando las bendiciones a cada uno de sus hijos. Cuando empieza con Rubén, le habla de la maldición que eso trajo porque lo deshonró. Así empieza la bendición. Tremendo, ¿no? Mencionándole cómo lo deshonró. Bueno, viene la intermediación de Rubén, les dice a los hermanos, no lo maten, no podemos derramar sangre. Miren, ahí hay una cisterna, botémoslo y miremos a ver qué hacemos con él, pero no lo podemos matar. Y la Biblia nos dice que Rubén, en el versículo 22, dice, y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. O sea, Rubén era un hombre que, y Rubén en toda esta historia, por eso es lindo que ustedes puedan ir esta semanita y estudiar todos estos textos. Rubén fue un hombre que supo arrepentirse. Rubén fue un hombre que supo humillarse delante de Dios. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Sentirse mal por el pecado? Sí, pero es apenas solo una parte. ¿Qué es arrepentimiento? ¿Poner en su corazón cambiar? Sí, esa es otra parte. ¿Qué es arrepentimiento genuino, verdadero? Volver también a los principios de Dios. O sea, no solo dolerme, no solo pedir el perdón,
sino también querer volver a hacer lo correcto delante de Dios. Ese es un arrepentimiento genuino y Rubén lo tuvo. Rubén lo tuvo y ahora en esta deuda Dios usa el arrepentimiento de Rubén para que no maten a José. Qué tremendo, ¿no? Miren la grandeza de Dios, cómo Dios siempre está en cada situación, todo en un mapa perfecto para que su plan se cumpla. Dios es perfecto y Dios sabe lo que hace con nosotros, aún con nuestros errores, si lo sabemos corregir. Amén. Es que tiene tanta profundidad este mensaje, mis hermanos. Tanto que aprender nosotros acá. Si Rubén no hubiera pecado, si él no sería el mismo hombre humillado y quebrantado, hubiera sido tal vez altivo y orgulloso como sus hermanos y hubieran matado a José. Y Dios hubiera tenido que idear otro plan. Pero miren cómo todo encaja en Dios y nos lleva siempre a lo mismo, a los mismos principios, los mismos valores que hemos escuchado durante años. Bueno, finalmente viene el momento decisivo, arrojan al muchacho, ya sabemos que entonces vienen los madianitas, lo venden por 20 monedas de plata, nuevamente como entregaron al Señor Jesucristo. Qué cosa tan tremenda. Y es importante también decirles que dentro de la teología se conoce que José es el hombre en la Biblia más parecido a Jesús. Amén. José es el hombre con más similitudes a Cristo en toda la Biblia. Bueno, José es enviado a Egipto, finalmente, y comienza en acción el plan de salvación de Dios. Ahora, no vamos a contar toda la historia porque pues no nos alcanzaría el tiempo. Pero vamos a ir a los puntos claves, ¿Cómo administramos la gracia de Dios? Perdón. ¿Cómo administrar bien la gracia de Dios? Primero, con fe. Si no creemos, es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer no solo que Dios está allí, sino que está con nosotros y que Dios no cambia, que sus promesas en Él siguen siendo sí y en Él amén. Primero, la fe. La fe es algo fundamental para saber administrar la gracia de Dios. Segundo, la integridad. Este hombre fue un hombre íntegro. Y eso lo encontramos una y otra vez. Cuando él es puesto por encima de todos los esclavos en casa de Potifar, jefe de la guardia, su propia mujer, la mujer de Potifar, viene y lo tienta, pero este es un hombre recto, un hombre íntegro que no se tuerce. Tercero, hay que ser sensibles espiritualmente. ¿Qué significa ser sensible espiritual? Significa saber escuchar a Dios sin que Dios me hable. ¿Cómo se hace eso? Bueno, ustedes no encontrarán, en toda esta historia de José, no encontrarán ni una sola vez en la cual dice, y Jehová habló a José. Dios jamás le habló a José, nunca. Nunca. De hecho, es tan importante lo que mencioné al comienzo. Por encima de la bendición está el pacto. Por encima de la bendición está el pacto. Y el pacto de Dios nunca fue con José. ¿El pacto de Dios fue con quién? Con Jacob. Oiga, es tan impresionante. Ustedes ven todo lo que está pasando en la historia de José, porque son años y años y años de trato de Dios con José, de mostrar la gracia y la grandeza de Dios en la vida de José, pero nunca encontramos que Dios habló directamente con José, porque dice al final de Génesis que Dios le habló fue a Israel. Oiga, qué cosa tan impresionante. Leámoslo para que lo tengamos claro. Dice aquí en Génesis 46, 2. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Oiga, qué tremendo, ¿no? Cuando uno tiene un pacto con Dios, o cuando uno está en el pacto con Dios, porque Dios es el que ofrece, nosotros somos los que aceptamos, amén. Con aquel con quien Dios hizo ese pacto, va y lo busca, le habla y lo llama por su nombre,
Jacob, Jacob. Y mire, y él respondió, heme aquí. ¿Quién es el que busca a quién? Dios buscó a aquel con el que hizo un día un pacto. Pero es que ¿quién fue Jacob? Jacob salió huyendo de su casa porque su hermano lo iba a matar. Jacob salió con una mano adelante y otra atrás. Y le dijo a Dios, si me bendices aquí, sobre este mismo lugar vendré a traerte el diezmo de todo lo que tú me des. Jacob, cuando va regreso a su casa, escapando de Labán, y ve que viene el ejército de su hermano Esaú y que no tiene salvación, Jacob va y busca a Dios. Y le dice, recuerda, Dios, el pacto que un día nosotros hicimos, y tú eres el que me llamó de mi padre Isaac. Sobre mí está ese pacto. Uy, hermano, y viene Dios y le da tremenda victoria. ¿Quién era Jacob? Hermano, Jacob era un hombre que luchaba por caminar con Dios. José disfrutó la gracia, José disfrutó todas las bendiciones. Ahorita vamos a leerlo. José recibió toda esa lluvia de bendiciones de parte de Dios. Tuvo un trato, claro, tuvo su molino que lo afligió. Dios corrigió su carácter, lo moldeó. Pero con quien Dios hablaba y caminaba era con Jacob. Se manifestó a José a través de sus bendiciones, de los dones, de la gracia, del favor con la gente, sí. Pero con quien hablaba era con Jacob. Oiga, qué tremendo la autoridad, hermanos. Nunca jamás menospreciemos la autoridad espiritual de un patriarca, de un padre espiritual. Nunca jamás. Porque uno no sabe quién es esa persona ante Dios. Y uno puede estar recibiendo las bendiciones, claro, y que le vaya bien, pero el que habla con Dios es ese patriarca. Uy, qué cosa tan tremenda, hermano. Ahí está. Y el pastor Antonio lo estuvo enseñando hace varios meses, luchando por una herencia espiritual, y mencionó este caso también. Entonces, hermanos, seamos sensibles espiritualmente. Eso nos enseña a administrar la gracia de Dios. Dios le dice a Jacob, versículo 3, y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. ¿Con quién había hecho Dios el pacto primeramente? Abraham. Y de Abraham pasó a Isaac. Y de Isaac pasó a Jacob. Y de Jacob pasó a ninguno. Si ustedes leen la historia, Dios salvó a su pueblo, pero el pacto con los patriarcas termina en Jacob. Por eso les digo, hay que aprender qué es la gracia. La gracia no es solamente el favor, el regalo de Dios, que Dios me bendice, me prospera, me ayuda, me da favor con la gente, me libera, me salva. No, la gracia es una persona. Y no hay que simplemente recibir toda la lluvia de bendiciones de la gracia, sino hay que caminar con esa persona. Ese es el verdadero pacto. Ahí es cuando uno entra en ese pacto y camina de la mano con él. Porque finalmente, ¿quién es el que bendice? Pues es Dios. Dios es el que bendice. ¿De quién proviene también la maldición? De Dios. Entonces yo me tengo que abrazar a Él y aprender a administrar lo que Él me ha dado, sabiendo que no es mío. Dios le dice, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Y viene el sello final de la palabra de Dios. ¿Qué le dice? Yo descenderé contigo a Egipto. Ya, se acabó. Él había estado habitando en tierra de Canaán, como estuvo Isaac, como estuvo Abraham, sabiendo que eran como extranjeros. Dios le dijo a Abraham, te voy a dar esta tierra, pero no es el tiempo. No es el tiempo. Vas a tener que estar ahí como extranjero. Y por ahí va a pasar tu segunda generación, Isaac. Pero por ahí va a pasar tu tercera generación, Jacob. Pero no será de ninguna de esas generaciones,
sino que yo haré de ti una gran nación, y en tierra de Egipto los haré prosperar, los multiplicaré, pero también los afligirán, y de allá los liberaré con mano poderosa para traerlos a esta tierra y entregárselas. ¿Se dan cuenta cómo son los planes de Dios? Totalmente diferentes a nuestra matemática, totalmente diferentes a los planes que nosotros tenemos, a las ideas, a los proyectos. Por eso el mejor proyecto que podemos tener delante de Dios es rendirnos a Él. Y decirle, Señor, yo no sé qué hacer. Yo no tengo ni idea qué hacer. Fue así cuando Dios me abrió la puerta para venir aquí a Canadá. Lo intenté por todas las formas legales que había, normales. Apliqué, mostré pruebas, hice todo, puerta cerrada. Pero fue en ayuno, fue en oración, fue en rendición delante de Dios, orando meses, 2 años hasta que Dios me habló y utilizó a un patriarca, utilizó a mi papá espiritual, el pastor Antonio, y me dijo, ¿sabes una cosa? Dios me dio una palabra para ti, me llamó hacia el altar en pleno culto y me dijo, Dios me dio una palabra para ti, esta es la palabra. Vas para Canadá. Esta vez la respuesta es sí. Yo llegué a mi casa a celebrar que Dios me había dado el sí. Mi familia, que se portaban como los patriarcas aquí en esta historia, me dijeron, usted se volvió loco. O es que ya le dieron la visa, muéstrenos la visa. Yo les dije, no, yo no necesito una visa para ir a Canadá. No, está loco, se enloqueció usted. Les dije, la visa va a ser simplemente un papel. Pero yo tengo lo importante que es la palabra de Dios. Miren cómo todos nosotros somos mismos testigos de esta clase de historias. ¿Cómo somos testigos de esta clase de historias? Entonces, Dios le pone el sello a Jacob, le dice, yo descenderé contigo a Egipto. Ya, Jacob no necesitaba nada más. Nada más. Tenía la provisión, claro, porque Dios estaba utilizando a José como un instrumento de bendición. Pero lo que Jacob necesitaba era que Dios fuera con él hasta allá. Y Dios estuvo siempre ahí en el control de la situación. Jacob no lo entendía. Muchas veces no entendemos cómo trabaja Dios, pero Dios está ahí trabajando. ¿Qué nos toca a nosotros? Caminar, ¿cómo? Con temor de Dios. Es otro punto para saber administrar la gracia de Dios, el temor de Dios. También se necesita la valentía. Y en eso tanto Jacob como José son grandes ejemplos de valentía. Hay algo muy importante, la diligencia, la fidelidad y también el honrar a Dios y glorificarlo. José fue muy bueno en eso y eso se los quiero leer también para que veamos esos puntos en los cuales él supo cómo trabajar estas cosas. Mire lo que le dice después de que Dios prospera a José. José tiene un momento de tentación y todos vamos a tener momentos de tentación, de hacer algo malo, de hacer algo chueco o de ser arrastrados por nuestra carne. De hecho, parte de la batalla espiritual que nosotros hoy tenemos es que nos enfrentamos contra enemigos invisibles que operan en sueños, que operan en opresión y nosotros no lo logramos, no lo vemos, entonces no entendemos por qué estamos reaccionando así. Muchas veces el diablo despierta sectas satánicas. Muchas veces el diablo despierta brujos, hechiceros en contra nuestra. Amén. Y ellos con sus hechizos, con sus porquerías, nos mandan sueños horribles o sueños de opresión. Hay días en los cuales se arman como ejércitos así de espíritus malos y de demonios alrededor de nosotros, encima, y toda esa opresión lo pone a uno mal y uno dice, ¿por qué me siento así? ¿Desde dónde salió toda esta opresión? Otras veces le despiertan deseos pecaminosos en la carne y le vienen a unos pensamientos de pronto de violencia, de peleas
o de desespero para yo decir, uy, me siento desesperado, quiero correr, o a veces en la inmundicia, en la sexualidad, para que forniquemos o cometamos adulterios, o todo esto hace parte de la batalla espiritual. Y no podemos ser desapercibidos de eso. Y como hombres de Dios debemos tener la capacidad de venir a la Biblia para poderlo leer y entender. Y Dios nos va a hablar y nos va a decir, mire, le está pasando esto, esto y esto. Eso vino a la vida de José. José no fue exento. Recuerdan que era un joven como orgulloso, ¿verdad? Recuerdan que tenía como ese ímpetu, José. Bueno, pues Dios lo fue tratando. Y allá como esclavo se lo fue moliendo. Porque ser un esclavo no es agradable. Pero como esclavo Dios le dio gracia y fue subiendo y subiendo y subiendo. Y cuando estaba ya alto en su primera fase, en la primera fase en que Dios lo exalta, cuando estaba así ya alto, vino el diablo. Y cuando viene el diablo a tentar, mire lo que sale del corazón de José. Por eso es importante que midamos nuestras palabras, nuestras respuestas, nuestra gratitud para con Dios, el glorificarlo. Mire lo que dice Génesis 39, 7 al 9. Dice, y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Mire, espíritus de adulterio, espíritus de seducción, tremendo, ¿no? Espíritus de fornicación, de inmundicia sexual, de perversión, mire todo eso. Pero ¿qué dice el versículo 8? Y él no quiso, José no quiso, no porque la mujer fuera horrible, no, hermanos, porque él era un hombre con temor de Dios. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Ahí está la respuesta a la tentación, hermanos. Cuando nosotros caemos en tentación y pecamos, ¿contra quién pecamos finalmente? Contra Dios. Entonces yo se lo explicaba a mi esposa y yo le decía, yo como varón de Dios, yo no puedo caer y pecar con mis ojos. No porque tenga a mi esposa al lado o porque ella no esté, porque yo también salgo solo. ¿Quién va a saber si yo miro o no miro a una mujer si estoy solo? Nadie lo va a saber. Pero ¿por qué yo no puedo pecar con mis ojos? Porque finalmente estoy pecando contra el Señor. Y Jesús nos dijo la realidad de ese mandamiento del adulterio y de los pecados sexuales. Todos esos pecados comienzan con los ojos. La lascivia, la lujuria, empiezan con los ojos. Entonces José le pone el punto clarito a la mujer y le dice, mire, primero que todo, yo soy un hombre fiel, agradecido, y por acostarme con usted yo no voy a perder todo lo que yo tengo hoy. Yo no lo voy a perder. Número 2, le dice, ¿usted cree que yo voy a pecar contra Dios? Ya. El diablo no tiene nada más que hacer. Y el diablo pasa de su etapa de seducción a su etapa de ataque. Y va a venir un contraataque. Y vino el ataque y José terminó en la cárcel. ¿Qué hacemos? Por hacer lo bueno nos castigan y somos vituperados y perseguidos. Pues gloria a Dios por eso. Jesús dijo que seríamos bienaventurados si por causa de Él sufríamos persecución. Pues gloria a Dios por eso, hermanos. José en eso tenía una gran fortaleza. Hombre fiel, un hombre temeroso de Dios, lo pone como principio. Pero cuando él recibe ese ataque del enemigo, que también ese ataque enemigo hace parte del plan de Dios de exaltación para Israel, para la nación, para su pueblo, porque Dios no está exaltando a un hombre, Dios está elevando finalmente el nombre de Dios en alto. Por eso el salmista dice, no a nosotros, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Amén. Entonces, cuando viene el segundo momento de elevación de José, y viene todo ese episodio de los sueños con el copero, con el panadero en la cárcel, porque José está en la cárcel, pero aún en la cárcel era tan grande la gracia de Dios. Por eso, hermanos, uno no debe preocuparse qué voy a trabajar, cómo voy a conseguir, cómo voy a hacer. Hermano, cuando Dios está con uno, es la gracia que está sobre uno, a donde uno vaya.
Como esclavo, ¿dónde lo puso Dios a José? En lo alto de la casa de su señor. Era el jefe de la guardia de Egipto, no era cualquier hombre. Potifar era el jefe de la guardia de Egipto. Y una vez cae José a la cárcel, pero Dios estaba con José en la cárcel, ¿sí o no? ¿Y qué pasa en la cárcel? Hermano, en la cárcel lo cogen y lo elevan. Dice el versículo 23, Génesis 39, 22 y 23. Dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía a Jehová, ¿qué dice? Léanlo. Lo que él hacía a Jehová, lo prosperaba. Hermanos, entonces tengo yo que preocuparme, como dijo Jesús, por las añadiduras de esta vida, por lo terrenal, que ya Dios ha prometido dármelo. No, tengo que preocuparme de que Dios esté conmigo. ¿Cómo? Siendo un buen administrador de lo que Él me dio, guardando mi relación con Él como mi mayor tesoro. ¿Cuántos dicen amén? Mi relación con Dios como mi mayor tesoro. Ahora, si Dios me dio un encargo, yo lo tengo que hacer bien. Y en esto yo les quiero decir algo. La palabra de Dios nos dice claramente en el libro de Efesios que Dios nos dio en este tiempo de la gracia 5 ministerios, 5, para la edificación de la iglesia de Cristo. 5 ministerios que Dios hizo a unos maestros, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros profetas y a otros apóstoles. 5 ministerios. ¿Quién los da? ¿El hombre? No, Cristo es el que llama. Cristo es el que levanta cada uno de estos ministerios y todos importantes, necesarios para la edificación. Hoy yo estoy ejerciendo aquí básicamente 2 ministerios estoy ejerciendo hoy. El ministerio de maestro, porque estoy enseñándoles la palabra, pero el ministerio también pastoral. El ministerio evangelístico es maravilloso. Miren cuál es el dedo más largo de la mano. ¿Cuál es? El dedo central. Porque el evangelista es el que va y predica. Es el que va y habla, alcanza las almas. ¿Por qué? Porque lleva el mensaje de la salvación. El mensaje de la cruz. Es un ministerio hermoso, maravilloso. Pero luego viene el ministerio profético. ¿Y qué es lo que hace este dedo? Señala. El profeta ve dónde está el problema. El profeta apunta hacia el problema y lo pone en evidencia, porque ese es un ministerio muy importante en este tiempo para la iglesia, muy importante. Va con esos ojos de fuego que nadie puede esconder. Es el que ve los demonios en las personas. Él es el que ve aquello que está mal en alguna situación. ¿Por qué? Porque lleva el fuego de Dios sobre sí. Lleva el don profético. Es un varón que camina con Dios. Pero luego, por último, está ¿cuál ministerio? El apostólico. Y el apóstol, fíjense que de todos estos dedos, el apostólico es el único que puede tocar y desempeñar cada uno de los 5 ministerios. El apóstol puede ser profeta, el apóstol puede ser evangelista, el apóstol puede ser pastor, el apóstol puede ser maestro. Todos los ministerios los toca. Ahora, en lo que a mí me compete, en el ministerio que tengo en este tiempo para con Dios, ¿en cuál de los dedos tengo yo el anillo? En el ministerio pastoral. Este. ¿Por qué? Porque yo estoy casado con la iglesia. Los pastores estamos casados con las iglesias. Por eso la alegría que me da a mí de recibirlos a ustedes acá. Hicieron un viaje de horas para poder venir hasta acá. Hicieron un esfuerzo para poder venir hasta acá. Y como pastor de esta casa llamada Mi Amado Jesús en Canadá, tengo una obra y una misión que desempeñar con mis hermanos que están en Montreal, con mis hermanos que están en London también. Por eso yo mañana voy a estar hablando, si Dios me lo permite, con nuestro hermano Samuel, con nuestra hermana Antonieta, para arreglar nuestras visitas allá a Montreal, para orar y ministrar allá. También por mis hermanos en London, para orar y ministrar a mis hermanos en London.
Pero cuando yo vaya allá como pastor, como maestro, también es necesario que los hermanos me apoyen en la misión evangelística para que la iglesia comience también a alcanzar a almas. Amén, mis hermanos. Dese cuenta cómo el plan de Dios es tan completo y tan perfecto. Y que cuando uno entiende cómo funcionan estas cosas, su caminar es más sencillo. Amén. El caminar de todos nosotros es más sencillo. Ahora entendemos en la gracia de Dios que no necesitamos un edificio grande ni costoso para podernos congregar. En Neiva se están congregando los hermanos en las casas, en la casa de nuestro hermano Mauricio, allá en casa de los hermanos en el barrio La Paz. En Bogotá se congregan nuestros hermanos en casa de nuestro hermano César. Nos congregamos en London en casa de nuestro hermano Samuel, en Montreal en casa de nuestra hermana Antonieta, y así mismo como nosotros en países como Turquía, como Afganistán, como Irán, como Pakistán, como Irak, países como la China, donde es prohibido el cristianismo, en Corea del Norte, la congregación es en casas, en parques, en bosques. Porque se entiende este principio espiritual. Administradores de la gracia de Dios para que Dios camine con nosotros. Y bueno, para terminar entonces ya nuestro tema de hoy y en todo lo que hemos reunido de cualidades, virtudes, también errores, debilidades en la vida de José, es necesario que yo les muestre en la palabra cómo José sufrió un poco de orgullo. Y a pesar de que él fue tratado por Dios, tanto en las situaciones difíciles como en las situaciones buenas, el orgullo siguió siendo parte de la vida de José. Y estuvo allí. Y tal vez eso ya es parte mía. Tal vez eso impidió que José buscara con sed, con pasión, con hambre a Dios. Porque como hablo, el pacto de los patriarcas terminó en Jacob. Hubiera podido continuar en José. Pero allí terminó esa etapa. Y fueron 400 años Israel caminando sin pacto, sin Dios. 400 años. Recibiendo todo el azote, toda la maldad, toda la opresión de Satanás en la persona de Faraón, hasta que Dios levantara un nuevo y mejor pacto llamado el pacto de la ley, en un libertador que también caminó con Dios llamado Moisés. Entonces entendamos esto, Dios hace pactos con personas que quieren caminar, que quieren verlo, que quieren oírlo, que quieren hacer su voluntad. Amén. Con ellos Dios hace un pacto, con ellos Dios forma una nación. A pesar de que como cristianos ya somos hoy una nación llamado el Israel de Dios, la iglesia cristiana, eso no significa que Dios no siga levantando pequeñas tribus en cada una de sus naciones llamada la Iglesia Universal. Y esas pequeñas tribus hacen parte de estos mismos pequeños pactos que Dios hace con hombres, a los cuales llama y se les presenta y le dice, mira, yo tengo este plan de salvación para este país. Un ejemplo, Reinhard Bonnke, un niño de 9 años. 9 años cuando Dios le dijo, Reinhard, yo te voy a utilizar para traer salvación en el África. 9 años tenía Reinhard Bonnke. Cuando se le dijo a su papá, su papá pensó que estaba loco. Porque tenía 9 años. Pero Reinhard Bonnke murió el 7 de diciembre, hace 2 años. ¿Y qué dejó Reinhard Bonnke en su ministerio? Más de 75 millones de almas registradas, la salvación de esas almas registradas y en iglesias, o sea, no fueron solo campañas que la gente se emocionó y dijo amén, no, almas en iglesias levantadas, más de 75 millones en África. Y un ministerio que es de los más grandes que hay hoy a nivel mundial en el evangelismo, llamado Christ for All Nations. Con un niño de 9 años, le creyó, le obedeció, caminó con Dios, tuvo fe, integridad, sensibilidad espiritual, temor de Dios, valentía, diligencia, fidelidad, todo esto. Por eso nosotros tenemos que
Apreciar los vasos que Dios levanta, valorarlos, saberlos usar también para nuestro beneficio. Amén. Porque si la gracia, el pacto de Dios está con un vaso de esos, hombre, en un momento de dificultad, yo puedo acceder a lo que hay en ese hombre. Si me humillo, si busco correctamente y digo, pastor, estoy atravesando esto, necesito su ayuda, Dios no me habla, por favor. Y uno se abre a buscar, porque uno está buscando finalmente no al pastor, al vaso de Dios, uno está buscando lo de Dios. Pero lo de Dios está allá en ese vaso, entonces eso me sirve a mí. Amén. Es así como Dios utiliza realmente la bendición para nosotros en este tiempo de la gracia. Amén. José reconocía que todo lo que tenía era de Dios. Lo leímos aquí en el capítulo 40, versículo 8. Al copero, al panadero, cuando le cuentan el sueño, les dijo José, no son de Dios las interpretaciones, pero después lo hace frente a Faraón. Y Faraón, angustiado por su sueño profético que Dios le dio, y le dice, Génesis 41:16, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé la respuesta. De respuesta propicia a Faraón. José no se buscó exaltar a sí mismo. Él reconoció, después del trillo, después del molino, de la tribulación que tuvo, que de Dios venían todas sus cosas. Cargó con un poco de orgullo y claro, hermanos, cuando uno está de esclavo y está en la humillación, uno es más humilde. Pero cuando está en la exaltación, hermano, muchas veces se desborda. Y ese tufillo volvió a salir porque no salió nunca completamente del corazón de José. Por eso es importante que nosotros pasemos tiempo a solas con Dios hasta que seamos libres por completo de lo que tenemos. Mire cómo se demuestra esto. Mire, en el capítulo 48, en el versículo 17, cuando Jacob está bendiciendo ya a todos sus hijos, Jacob quiso bendecir de manera especial a José y bendecirlo en sus dos hijos que José tuvo. Entonces dice que Jacob quiso poner su mano derecha, en representación de autoridad, sobre Efraín y su mano izquierda sobre Manasés. O sea, lo hizo a la invertida, porque se bendecía primero ¿a cuál? Al primogénito, al mayor, y después, pero Jacob lo hizo al revés. Jacob bendijo primero al menor y después al mayor. Y mire lo que pasó en el corazón de José. Dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto. Y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo. Y será engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Mire el orgullo. José es un hombre, pues obviamente él es papá de Faraón. José no era gobernador de Egipto, simplemente José era papá de Faraón. Y el hombre desde muchacho cargó orgullito y decía, yo sé que soy el elegido, yo sé que la gracia está conmigo, sube con humildad porque es que el molino fue muy duro, hermano. Fue un trato terrible, pero cuando el hombre ya está en poder y lleva todos esos años en poder, el plan de Dios se cumplió, todo lo que dijo Dios salió a la perfección y José fue un instrumento de bendición. El hombre con ese orgullo que traía allí en el corazón emerge en este momento y le dice a su papá, ¿de quién es el pacto? ¿Con quién? No era con José, era con Jacob. Y José le dice, no papá, así no es, está equivocado. ¿Y el papá qué le dice? Anciano a punto de morir. El papá, hermano, nunca, delante de las canas, dice la palabra en el libro de Levítico, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Hermano, no puede uno menospreciar a un anciano en el evangelio, no puede uno menospreciar a un patriarca, a un papá espiritual, que es el que sabe, que es el que tiene la voz plena, la dirección de Dios en muchas situaciones que uno apenas es un niño. Y le dice Jacob, yo sé que uno es el mayor, pero es que no va a ser así. Dios me muestra que será el menor el que se enseñoreará del mayor.
¿Quién pone los órdenes? ¿La naturaleza? ¿Nosotros? No, los órdenes los pone Dios. Y Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Aprendamos de todo esto, cómo administrar correctamente la gracia de Dios. Aprendamos a respetar, aprendamos a tener límites en nuestras vidas. Honremos autoridades espirituales, honremos la obra, el llamamiento que Dios nos ha dado. No lo menospreciemos. En un poco de especulación, José en momentos de la cárcel pudo haber olvidado del sueño que Dios le había dado y decir que esto nunca fue así. ¿Cómo? Yo aquí preso y que todos todos venían y se postraban ante mí. ¿Cuándo? Si lo que soy es el peor aquí en Egipto. Y claro, pudieron venir momentos de opresión muy difíciles en la vida de José, pero hermanos, promesa es promesa y la promesa la hizo alguien que no miente. La promesa la hizo alguien que es todopoderoso, que sabe perfectamente cómo usar cada situación para cumplir su plan. Mi pregunta en esta mañana para ustedes: ¿creen ustedes en el plan de Dios? ¿Creen ustedes en las promesas que Dios les ha dado y les ha hecho? Si ustedes están hoy en una cárcel espiritual, mis hermanos, si ustedes están hoy en un momento en el cual se sienten así muy abajo y el diablo está muy arriba y usted está como José en esa cárcel o algo, hermano, vuelva hoy al Señor, humíllese si ha pecado, si ha fallado, si su fe ha menguado, humíllese hoy delante del Señor y dígale: Padre, ahí están las promesas. Perdóname lo que estoy haciendo, si hay orgullo en el corazón, si hay rebeldía. Muchas veces cargamos rebeldía y no lo queremos reconocer, pero cargamos rebeldía. Decimos sí, amén, yo lo hago, pero lo hacemos de mala gana, lo hacemos forzados, obligados. No, todo lo que tengamos hoy en el corazón, que el Espíritu nos comience a convencer en este momento, hablémoslo con Dios y hablémoslo ya. Hablémoslo ya, para que el Señor nos levante y nos levante a todos. Esto no se trata de que Dios levante al pastor Carlos en Canadá. Esto no se trata de que Dios utilice con gloria al pastor Mauricio, de que Dios hizo un pacto tremendo con el pastor Antonio. No, esto se trata de que el nombre del Señor sea glorificado en todo esto. Porque el nombre del Dios de Israel fue glorificado por la boca de Faraón. Y si ustedes leen la historia, van a encontrar que cuando se encontró Jacob con Faraón, Jacob viene pidiendo ayuda. Ojo a eso, Jacob viene pidiendo ayuda, pero Faraón, que es el dueño del mundo entero, Faraón es el dueño del mundo entero. Dice la Biblia 2 veces que el que bendijo a Faraón fue Jacob. Dese cuenta cómo son las cosas en Dios, no el que tiene la plata, el poder, el que tiene el pacto con Dios. Ese es el que bendice, el que camina con Dios, ese es el que bendice, y esa bendición nadie la puede revocar. Nadie puede quitar, nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido, está escrito en la palabra de Dios. Amén. Entonces con esta humildad, mis hermanos, con la convicción que el Espíritu Santo, yo siento al Señor sobre mí, yo lo siento en este momento, con esa humildad inclinemos nuestros rostros. Y vamos a reconocer delante de Él. Vamos a reconocer delante de Él. Y le vamos a decir: Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Nos humillamos ante ti, Padre. Dios poderoso, Dios maravilloso. Te damos honra, Señor. Te damos honra y nos humillamos todos juntos ante ti, Señor, reconociendo, Señor, nuestras faltas, nuestra debilidad, Señor, reconociendo, Señor, nuestros pecados, errores. Todas estas cosas saltan ahora, Señor, en nuestro rostro y delante de nosotros, Dios. Y yo te ruego, Espíritu Santo, muestra, Señor, a cada corazón, a cada vida, cada uno de los propios errores, aquellos que están guardados en el corazón, escondidos. Comienza a sacar a la luz todo aquello que está oculto, para que haya libertad, Señor. Lo que anhelas es libertad, porque tú eres un Dios de libertad. Tú eres un Dios de libertad.
Señor, y es tremendo esto. José, Señor, estuvo preso, Jesús. José estuvo, Señor, encadenado. José fue vendido, estuvo atado, estuvo, Señor, en ese hueco cuando sus hermanos lo vendieron. José estuvo amarrado por los madianitas. José fue vendido como esclavo, pero José siempre fue libre, Señor, porque tú estuviste con él. Siempre fue libre, Señor. Siempre fue libre, Señor. Y así queremos nosotros, Dios, pese a las circunstancias. No nos dejes ser movidos emocionalmente por las circunstancias, por los afanes de esta vida, Señor, por la vanagloria del mundo, por los deseos de los ojos. No nos dejes ser atados por eso. Rompe toda atadura, Señor. Toda atadura espiritual por deseos de los ojos, por vanagloria, por afán. Rompe todo eso. Por codicia, Señor. Rompe todo eso. Por la avaricia. Rompe todo eso. Rompe todo eso, Señor. Y obra con poder, con libertad, Espíritu Santo. Tú me diste este mensaje, Señor. Yo no lo escribí, tú lo hiciste, Señor. Tú eres el autor de este mensaje, Señor, y que nos quieres levantar hoy en bendición a todos. Y que tú quieres levantar la iglesia, Señor, mi amado Jesús, aquí en Canadá. Tú quieres levantarla, Señor, a cada hermano, a cada oveja de esta casa, Señor. Porque las promesas las hiciste tú, Señor. Tú hiciste esas promesas, Señor. Y tú prometiste usarnos en un avivamiento, Señor, aquí en Canadá. Y lo creemos, Dios. Lo creemos. Lo creemos, Señor. Así es que te pido, Señor, abre toda puerta de la cárcel. Levanta, Señor, a todo aquel que está caído. Vivifica a todo aquel, Señor, que ha estado moribundo espiritualmente. Llena de vida, Señor. Llena de vida. Llena, Espíritu Santo, ahora. Fluye con poder, amado. Fluye con poder precioso. Aleluya. Aleluya, Señor. Dios, gracias. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias, Señor, por hablarnos al corazón, porque tus mensajes nos hablan al corazón. La teología nos habla a la cabeza y nos infla el orgullo, pero tus palabras, Señor, hablan al corazón y demuelen, Señor, prejuicio, demuelen altivez, demuelen orgullo, demuelen control. Eso es lo que hacen tus palabras. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Aleluya. Aleluya. Gracias, mi Señor. Y allá cada uno que siente orar, mis hermanos, oren con libertad. Oren con libertad, métanse con Dios. Métanse con Dios. El Señor quiere sanar, el Señor quiere libertar hoy, quiere hacer cosas lindas. Yo quiero invitar aquí a José y a Mafe, quiero orar por ustedes dos, por favor. Mi alma. Vamos a orar. Vamos a orar por ustedes dos.
hay promesas para nosotros, Dios, aún más grandes que las de José, Señor, porque con nosotros está Cristo, en nosotros está el Espíritu de Dios viviente, en la sangre de Jesús la que nos lavó. Hay promesas, Señor, mayores sobre nosotros, Dios. Y hoy yo oro, Señor, en el nombre de Jesucristo, porque pueden en la alabanza ministrarlos a ellos de manera independiente, pero ahora, Señor, yo quiero orar, Señor, por ellos y bendecirlos como los bendice, Señor, hace unos años cuando vino la bendición matrimonial, Señor. Y yo te lo ruego, Señor Dios mío, estoy muy contento de cómo contigo, Señor, lucharon, se esforzaron, se cogieron de muchas cosas, tuvieron sus batallas, pero alcanzaron la bendición, yo lo sentí. Así mismo ellos dos, Señor, ellos se han guardado, Señor, y pese a multitud, Señor, de adversidades, Señor, allí ellos han visto siempre tu mano. Y así será, Señor, una vez más, en todo, Señor, lo que viene adelante. Y en el nombre de Jesús de Nazaret, oro, Señor, para que se aviven, Señor, las promesas, Dios, aquel fuego, Señor, inicial, aquellas bendiciones que tú les diste el día que ellos, Señor, decidieron unirse el uno con el otro, Señor, y ponerte a ti en el medio. Hoy yo oro, Señor, por el fuego en sus vidas, para que el altar, Señor, familiar que levanten, Señor, sea un altar con fuego encendido, con fuego que arda continuamente, diariamente, Señor. Hoy oro, Señor, por sus corazones, para que esta palabra, especialmente la que hoy me has dado, arda en sus corazones, Señor, arda en sus corazones. Hoy oro, Señor, por pensamientos de paz. Hoy oro, Señor, por lenguas desatadas, Señor, sobre sus vidas, en oración, Señor. Hoy oro por oídos, Señor, abiertos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy oro, Señor, por las armas que tú les has dado en este día, en esta mañana ellos recibieron armas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro también, Señor, por la unidad, Señor, porque está escrito que lo que Dios unió no lo separará el hombre. Así está escrito, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y lo que Dios unió no lo separará el hombre, Señor. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Así son ellos, Señor, y no solo en su carne, sino en propósito, en amor, en dirección. Padre, háblale, Señor, para que las correcciones, lo que tengan que añadir, lo que tengan que dejar, todo venga de tu espíritu y no de un hombre, Señor. De ti, Señor, directamente, porque ellos son tuyos, Señor. Ellos son tuyos, Señor. Es simplemente yo, un pastor, Señor, de estas dos ovejas. Simplemente un Padre espiritual, pero el que los engendró fuiste tú, Cristo Jesús. Tú los engendraste, mi Señor. Por eso hoy yo oro, Señor, por ellos. Que tu bendición vaya, Señor, sobre ellos. Que tu bendición, Señor, sea la que abra las puertas, Señor. Que tu bendición sea la que rompa, Señor, los muros de opresión, Dios. Que tu bendición se derrame como lluvia, Señor, sobre los campos, en tus vidas y en todo lo que ellos tocan, hablan y, Señor, hacen, prospere en Cristo Jesús. Y bendigo también, Señor, esta criatura. Y te pido, Padre, perdónanos de toda palabra necia, de toda palabra, Señor, de vanidad, toda palabra de maldición que ni siquiera se han dado cuenta que han proferido en contra de esta criatura. Señor, este bebé va a nacer en el tiempo correcto, Señor. Este bebé tú le darás nombre, Señor, y será, Señor, otro elegido y otro escogido, Señor, para tu gloria en este tiempo, Señor. ¿Por qué? Porque la generación del justo será bendita, dice tu palabra. La generación del justo será bendita, y no habrá mujer entre tu pueblo que aborte, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay bendición y hay vida en Cristo Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios, en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar allá por ustedes, mis hermanos, en casa, y los que puedan estar viendo el video también. Vamos a orar. Ponga su mano allí sobre su corazón. Reciba también la bendición del Señor en este día. Padre, gracias por tu pueblo, por tus hijos, por tus hijas, Señor, que se congregan, que han venido, los que ven, Señor, los que escuchan atentamente tu palabra. Hay bendición, Señor, en escuchar tu palabra, pero hay mayor bendición en ponerla por obra. Por eso te pido, Señor, recompensa a todo aquel que hoy ha puesto en su corazón cambiar, que hoy ha puesto en su corazón dejar el pecado, agradarte a ti, Señor, humillarse y buscar tu voluntad. Pon bendición sobre esa
actitud, Señor, que han tenido en Cristo Jesús. También te quiero pedir que bendigas, Señor, conforme a tus promesas, Señor, recompense, Señor, al 100 por 1 a todo aquel que ofrenda, que diezma, Señor, que lo hace con generosidad, con liberalidad, que lo hace con amor, porque tú amas al dador alegre. Bendíceles y recompénsales grandemente, Dios. En el nombre de Jesús también levantamos esta oración por nuestros enemigos, Señor, porque está escrito: no os venguéis por vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, pues escrito está: mía es la venganza, yo daré el pago, dice Jehová. Señor, ponemos todos nuestros enemigos y adversarios delante de ti, para que seas tú el que se encargue, Señor, para que seas tú, Señor, el que ponga en fuga ejércitos de maldad, en Cristo Jesús. Padre, gracias, bendigo todo este pueblo, bendigo mi familia, y en tu autoridad, Jesús de Nazaret, ato todo espíritu de retaliación, de venganza, de muerte, de enfermedad, de accidente, de tragedia, lo envío al abismo. Y te pido, Señor, que este día, Señor, y este fin de semana que nos queda, sea, Señor, de mucha felicidad, de mucho gozo, de mucha paz, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, toda contaminación que ha salido es atada y enviada al abismo, en Cristo Jesús. Gracias, maravilloso Dios. A ti damos honra, a ti damos gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, les amamos mucho, enviamos un saludo muy especial a todos, que el Señor les bendiga grandemente.